¿Qué sucede cuando una multimillonaria, una mujer que comanda salas de juntas y mueve mercados con una sola llamada telefónica, se derrumba en medio de un humilde restaurante? No es por una fusión fallida o una caída del mercado de valores. Es por un simple collar de plata deslustrado usado por una camarera que vive de nómina en nómina. Esta no es solo una historia sobre riqueza y pobreza. Es una historia sobre un secreto enterrado durante 30 años, una traición devastadora y una sola pieza de joyería que tiene el poder de reunir a una familia o separarla para siempre. Quédate con nosotros mientras desentrañamos la increíble historia de vida real de Leonor Vega y la camarera que, sin saberlo, tenía la clave de su corazón. Leonor Vega era una criatura de hábito y precisión. A los 82 años dirigía el conglomerado Vega Global con la misma voluntad de hierro que había posesido a los 42. Su mundo era uno de salas de juntas estériles, jets privados sanitizados y conversaciones susurradas con hombres que manejaban fortunas más grandes que el PIB de países pequeños. Sin embargo, una vez al mes rompía sus propias reglas, despediría a su conductor, tomaría un simple coche negro de ciudad y visitaría el Bistró La Esquina, un restaurante tranquilo y sin pretensiones en una parte de Madrid que rara vez frecuentaba ya. No era la comida por la que venía, aunque era decente, era el fantasma de un recuerdo. Este era donde ella y su difunto esposo Ricardo habían tenido su primera cita real. En aquel entonces era solo un bar de barrio en apuros, y ellos eran solo dos chicos ambiciosos con un sueño cocinado en un garaje. Ahora el garaje era un campus tecnológico global, y Ricardo llevaba 10 años muerto. El bistró era una cápsula del tiempo y sentada en su reservado de esquina habitual, Leonor sentía el peso sofocante de su edad levantarse, reemplazado por el peso más pesado y más afilado del duelo. Trazaba el borde de su vaso de agua, su mente derivando hacia la risa de Ricardo, la forma en que robaba patatas fritas de su plato. ¿Más agua, señora? Leonor levantó la vista, sacada de su ensoñación. Una mujer joven, probablemente de finales de los 20, estaba junto a la mesa con una jarra. Tenía un rostro amable y cansado, su cabello castaño recogido en una simple coleta que había comenzado a deshilacharse por los bordes. Su uniforme estaba limpio pero gastado. Leonor notó el ligero temblor en su mano, el signo de un doble turno, el agotamiento que se aferraba a quienes trabajaban para vivir. No por un legado, sí, gracias, dijo Leonor, su voz más suave de lo que sus miembros del consejo jamás la escucharon. Mientras la camarera se inclinaba hacia adelante para verter el agua, la luz de la lámpara del accesorio de arriba captó algo en su pecho. Un destello de plata. Era un collar, largo y delicado, metido parcialmente en el cuello de su uniforme. De la cadena colgaba un dije pequeño y con forma única. Era una estrella, un guardapelo con forma de Polaris de 5 puntas. La respiración de Leonor se cortó. Su mano manicurada, adornada con un formidable anillo de diamantes, voló a su propia garganta, donde nada yacía más que la piel arrugada de la vejez. No podía ser. Era imposible. Solo había uno de esos en el mundo. Ricardo lo había diseñado él mismo. Lo había mandado hacer a medida por un maestro platero en Italia para su 10º aniversario. Él... El collar, tartamudeó Leonor, su voz un susurro crudo. El mundo a su alrededor pareció deformarse y desvanecerse. El entrechocar de los cubiertos, el murmullo de otros comensales, todo se disolvió en un zumbido bajo. La camarera se enderezó, una mirada de confusión educada en su rostro. Tocó el guardapelo estrella instintivamente. «Oh, ¿esto? Lo siento. ¿Es poco profesional? ¿Puedo guardarlo?» «No», dijo Leonor, su voz quebrándose. Sus ojos, usualmente agudos y analíticos, estaban repentinamente nublados con una tormenta de emoción. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la pieza de joyería. Podía ver los arañazos tenues y familiares en su superficie, la forma en que la cadena se había desgastado cerca del broche. ¿Dónde conseguiste eso? La pregunta no fue una indagación educada. Fue una demanda cruda y desesperada, despojada de toda su compostura habitual. La camarera, cuya placa decía Amelia, pareció sorprendida, incluso un poco asustada por la intensidad repentina de la anciana. Fue de mi madre», respondió Amelia, su mano todavía cubriendo protectoramente el guardapelo. «Ha estado en mi familia mucho tiempo». «¿Tu madre?» La mente de Leonor era un torbellino. Isabel, su hija, su hermosa, rebelde, perdida hija. La discusión, la puerta azotada, los años de silencio que siguieron, todo volvió estrellándose. Leonor se puso de pie, sus movimientos inestables, la fortaleza cuidadosamente construida de su compostura, construida a lo largo de décadas de pérdida y negocios despiadados, se estaba desmoronando. Extendió una mano temblorosa a través de la mesa, no para tocar el collar, sino como si suplicara con él, con el fantasma que representaba. «Por favor», susurró Leonor, y el sonido fue tan roto que la sorprendió a ambas.
tengo que saber. ¿Cuál era el nombre de tu madre? Amelia dudó, su ceño fruncido con preocupación. Esta mujer elegante y poderosa estaba visiblemente desmoronándose frente a ella. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Debería traerle un poco de aire? Su nombre, insistió Leonor, su voz alzándose, atrayendo miradas de las mesas adyacentes. Una sola lágrima, caliente y pesada, escapó de su ojo y trazó un camino a través de las líneas finas en su mejilla. Luego otra y otra. La multimillonaria, la titán de la industria, Leonor Vega, se paró en medio de un bistró barato y comenzó a sollozar, un colapso silencioso y desgarrador que sacudió todo su cuerpo. Todo por el collar de una camarera. Amelia, aturdida y abrumada, solo pudo susurrar la respuesta. Su nombre era Isabel. Isabel Ruiz. Isabel. La mano de Leonor voló a su boca para sofocar un grito de pura angustia no adulterada. Era ella. Después de 30 años de búsqueda, de contratar investigadores privados que no encontraban nada, de noches pasadas mirando una guardería vacía. Aquí estaba la respuesta. En un bistró, alrededor del cuello de una camarera cansada. Su nieta. El viaje a la finca de Leonor fue una mezcla de silencio e incredulidad. Amelia, que había llamado a su amiga para cubrir el resto de su turno, estaba sentada incómodamente en el asiento de cuero lujoso del Rolls-Royce Phantom, un vehículo más lujoso que cualquier apartamento en el que hubiera vivido jamás. A su lado, Leonor Vega era un estudio de dolor contenido. Sus ojos enrojecidos pero secos ahora, mirando las luces de la ciudad como si las viera por primera vez, atravesaron imponentes puertas de hierro, forjado y subieron por un largo camino sinuoso hasta una extensa mansión de piedra que parecía más un museo que un hogar. Un mayordomo uniformado, un hombre llamado Carlos, que había servido a la familia Vega durante 40 años, abrió la puerta. Su rostro era una máscara de preocupación profesional ante la vista del estado desaliñado de su empleadora y su invitada inesperada. «Señora Vega, ¿está todo bien?», preguntó, su voz un barítono bajo y respetuoso. «Todo ha cambiado, Carlos», dijo Leonor, su voz pesada con significado. «Por favor, tráete a la biblioteca para dos». La biblioteca era una habitación salida de un sueño, con estanterías de caoba del suelo al techo, una escalera rodante y el aroma de papel viejo y cuero. Una gran chimenea dominaba una pared, un retrato de un hombre apuesto y sonriente colgando sobre ella. Era Ricardo. Leonor se hundió en un sillón profundo cerca del hogar. «Por favor, siéntate», gesticuló a Amelia, quien eligió una silla de respaldo rígido frente a ella, posándose en el borde como si estuviera lista para huir. «Señora Vega, no entiendo qué está pasando», comenzó Amelia, su voz temblando ligeramente. Leonor tomó una respiración profunda y estremecedora. «Ese collar», comenzó, su mirada derivando de vuelta a la estrella de plata. «Mi esposo Ricardo, el hombre del retrato, lo mandó a hacer para mí. Solo hay uno en el mundo. Es un guardapelo. ¿Hay algo dentro?» La mano de Amelia fue al guardapelo. «Mi madre me dijo que nunca lo abriera. Dijo que solo traería preguntas para las que no estaba lista», vaciló. Luego sus dedos encontraron el cierre diminuto, casi invisible. Con un suave clic, la estrella se abrió. Dentro, en un lado había una diminuta fotografía descolorida de una pareja joven riendo. Era una Leonor mucho más joven y Ricardo. En el otro lado, una inscripción estaba grabada en una escritura elegante. Amelia entrecerró los ojos para leer las palabras en voz alta. «Para mi Polaris por siempre, mi guía. RB». Sus ojos se ampliaron mientras miraba de la fotografía a la mujer frente a ella. La conexión finalmente, imposiblemente, haciendo clic, lágrimas brotaron en los ojos de Leonor otra vez. «Polaris, la estrella del norte. Siempre decía que yo era su guía, el punto fijo en su universo». Hizo una pausa, reuniendo su fuerza. «Hace 31 años le di ese guardapelo a mi única hija, Isabel». Comenzó a contar la historia, su voz baja y llena de un dolor que el tiempo no había mitigado. Isabel era su mundo, una chica vibrante, artística y de espíritu libre que era la luz de su vida y la de Ricardo. Pero a medida que creció, chocó con el mundo rígido de la alta sociedad para el que Leonor la estaba preparando. Entonces se enamoró. Su nombre era Daniel Ruiz, relató Leonor, vergüenza coloreando su tono. Era músico, un alma maravillosa y gentil, pero no tenía nada. Sin dinero, sin perspectivas, sin apellido. Tenía miedo por ella. Quería que tuviera seguridad, la vida por la que había luchado tanto para construir. Le prohibí verlo, el recuerdo era afilado, un fragmento de vidrio en su corazón. La pelea había sido terrible. Se dijeron palabras que nunca podían ser retiradas. «Te importa más tu dinero que mi felicidad», había gritado Isabel. «No entiendes el amor, solo contratos y adquisiciones». Tenía 22 años, susurró Leonor. Hizo una maleta esa noche.
Pensé que volvería en un día, una semana como mucho, pero nunca regresó. Simplemente desapareció. Miró a Amelia, sus ojos suplicando comprensión. Buscamos durante años. Contratamos a la mejor gente. Fue como si se hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Ricardo murió sin saber jamás qué le pasó a su pequeña. Amelia escuchó, su propia historia siendo reescrita con cada palabra. Su madre, Isabel Ruiz, la había criado sola. Había sido una mujer amorosa pero melancólica que trabajaba como artista freelance, siempre luchando para llegar a fin de mes. Hablaba poco del pasado, y nunca del padre de Amelia o de su propia familia. Siempre había dicho que habían muerto en un accidente. Había fallecido de neumonía hace 5 años, dejando a Amelia con poco más que una caja de bocetos viejos y el guardapelo de plata. Mi madre, dijo Amelia suavemente, me dijo que mi padre le dio el guardapelo antes de morir en un accidente de coche. Antes de que yo naciera. La mentira que había creído toda su vida se desmoronaba. Dijo que sus padres también se habían ido. Nunca quería hablar de ello. ¿Daniel Ruiz murió en un accidente?, preguntó Leonor, su corazón latiendo con fuerza. Amelia negó con la cabeza lentamente. No lo sé, mi madre nunca usó su nombre. Solo lo conozco por mi certificado de nacimiento. Siempre estuvo tan triste. Ahora creo que entiendo por qué. Estaba sola. Se separó de ustedes para estar con él y luego lo perdió a él también. Las dos mujeres se sentaron en silencio, el abismo de 30 años de secretos y dolor entre ellas. En el espacio de 1 hora, una camarera había descubierto que su madre era la hija fugitiva de una multimillonaria. Y una multimillonaria había descubierto que su hija perdida había vivido y muerto en la oscuridad, dejando atrás una nieta que nunca supo que tenía. «Tiene sus ojos», dijo Leonor finalmente, una sonrisa triste tocando sus labios. «El mismo fuego», se inclinó hacia adelante. ¿Tienes hijos, Amelia?» La guardia de Amelia, que había estado levantada toda la tarde, finalmente cayó. Una sonrisa genuina y cálida transformó su rostro cansado. «Sí, tengo un hijo. Su nombre es Leo, tiene 6 años, un bisnieto». La noticia fue un bálsamo en el alma herida de Leonor, una nueva rama en un árbol genealógico que pensó que se había marchitado. «Quiero conocerlo», dijo Leonor, su voz espesa de emoción. «Amelia, quiero darte todo lo que debería haber sido de tu madre, todo lo que es legítimamente tuyo». Pero antes de que Amelia pudiera siquiera procesar la oferta, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Un hombre con traje a medida con los rasgos afilados de Leonor, pero ninguno de su calidez, estaba parado en la puerta. Junto a él había una mujer goteando en diamantes. Su expresión fría y evaluadora. Era Julián Vega, el hijo de Leonor y el CEO de Vega Global, y su esposa Beatriz. «Madre», dijo Julián, su voz cortante y teñida de sospecha mientras miraba fijamente a la camarera sentada en la biblioteca de su familia. «Carlos dijo que tenías una invitada. ¿Quién es esta?» Julián y Beatriz Vega entraron en la biblioteca como un par de buitres dando vueltas. Julián, el menor de los 2 hijos de Leonor, había heredado su ambición, pero no su sentimentalismo. Veía el mundo en términos de activos y pasivos. Beatriz, su esposa, era una criatura de la sociedad, su valor medido en alta costura y conexiones. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, que estaban constantemente escaneando en busca de amenazas a su posición. Ambos se detuvieron en seco, sus miradas cayendo sobre Amelia. No vieron a una pariente perdida hace mucho, sino a una anomalía, una interrupción. Vieron su uniforme gastado de poliéster, sus zapatos sensatos y baratos, y la expresión aturdida en su rostro. Sus ojos parpadearon hacia el servicio de té. Luego hacia el rostro con rastros de lágrimas de Leonor. «Madre, ¿qué está pasando?», exigió Julián, su tono sugiriendo que estaba manejando una crisis corporativa, no un asunto familiar. «¿Quién es esta mujer?». Beatriz se deslizó más adentro de la habitación, sus ojos entrecerrándose mientras captaba la escena. Notó el guardapelo abierto en la mano de Amelia. «Dios mío, qué conmoción. Pareces angustiada, Leonor. ¿Esta mujer te ha molestado?». Su voz era suave como seda, pero impregnada de veneno. Leonor enderezó su espalda. La matriarca formidable regresando. «Julián, Beatriz. Esta es Amelia Ruiz. Ella es la hija de Isabel». La declaración se colgó en el aire, pesada y explosiva. El rostro de Julián pasó de la sospecha a la incredulidad. Luego se asentó en una máscara dura y cínica. Beatriz dejó escapar una risa corta e incrédula. «La hija de Isabel, madre. No puedes estar hablando en serio», se burló Julián. «Isabel ha estado desaparecida durante 30 años. Esto es absurdo. ¿Es algún tipo de broma?». «No es una broma», dijo Leonor, su voz peligrosamente silenciosa. «Lleva el guardapelo Polaris, el que Ricardo me dio y yo le di a Isabel». Beatriz se acercó mirando el collar con aire desdeñoso. «Una pieza de joyería, Leonor, cariño. Eso difícilmente es prueba».
Las baratijas pueden ser robadas, encontradas, copiadas. Esta mujer es claramente una oportunista. Probablemente escuchó alguna historia y cocinó esta pequeña actuación para poner sus manos en tu dinero. Amelia, que había estado congelada en su silla, encontró su voz. Se levantó, su barbilla en alto, el shock dando paso a una chispa de indignación. No pedí nada de esto. Estaba trabajando. Su madre es la que... ¡Silencio!, espetó Julián cortándola con un gesto de su mano como si despidiera a un sirviente. Se volvió hacia Leonor. Madre, piensa en esto racionalmente. Estás emocional. Una camarera aparece con una historia lacrimógena y un collar, ¿y estás lista para reescribir tu testamento? ¡Qué conveniente! ¡Qué completamente transparente! Esto no es sobre el testamento, Julián. Esto es sobre mi nieta, replicó Leonor, su voz alzándose. Esto es sobre mi sangre, supuesta nieta, corrigió Beatriz suavemente. Una afirmación tan extraordinaria requiere prueba extraordinaria, no solo una pieza de plata sentimental y una historia conveniente. El aire en la habitación estaba espeso con tensión. Ya no era un espacio de posible reunión, sino una sala de tribunal donde Amelia era la que estaba siendo juzgada. Sintió sus mejillas arder de humillación. Esta gente la estaba mirando como si fuera suciedad en su alfombra cara. No estaban viendo a una persona. Estaban viendo una amenaza a su herencia. No quiero su dinero, dijo Amelia, su voz clara y firme a pesar del martilleo en su pecho. Ni siquiera sabía quiénes eran ustedes hace una hora. Todo lo que sé es que mi madre está muerta, y ella era la hija de esta mujer. Miró a Leonor, su expresión suavizándose. Y creo que estuvo muy sola. La emoción genuina en la voz de Amelia solo pareció endurecer la resolución de Julián. La vio como una debilidad para ser explotada, una táctica en un juego más grande. ¡Qué conmovedor!, dijo con una mueca de desprecio. Un cuento de hadas regular de la pobreza a la riqueza. Bueno, en el mundo real no confiamos en cuentos de hadas. Confiamos en hechos, en evidencia. Miró de Amelia a su madre, sus ojos fríos y calculadores. Solo hay una forma de resolver esto. Una prueba de ADN. Beatriz asintió en vigoroso acuerdo. Precisamente, una prueba de ADN clínica, científica, innegable. Haremos que nuestros abogados familiares lo arreglen todo. Usaremos el laboratorio más respetable, sin margen de error o fraude. La palabra fraude fue dirigida a Amelia como un dardo envenenado. Ella se estremeció. La tarde había pasado de desconcertante a aterradora. Tenía un hijo, Leo, que proteger. Lo último que quería era arrastrarlo a este mundo tóxico de riqueza y sospecha. Leonor miró a Amelia, su expresión una mezcla de disculpa y determinación. Tienen razón, Amelia. No porque dude de ti en mi corazón. Sé quién eres, pero para silenciar a todos los demás. Para hacerlo oficial, innegable, por tu bien y por el de tu hijo. Amelia se sintió atrapada. Rechazar la prueba la haría parecer culpable, como la buscafortunas de la que la acusaban. Aceptar significaba adentrarse más en este nido de víboras. Pensó en su diminuto apartamento alquilado, su montaña de facturas, la preocupación constante que la mantenía despierta por la noche. Luego pensó en su hijo Leo y las oportunidades que una vida como esta podría ofrecerle. Buenas escuelas, atención médica, un futuro sin luchas. ¿Pero a qué precio? Respirando profundamente, enfrentó la mirada helada de Julián. Bien, dijo, su voz firme. Háganlo, hagan la prueba. Verán que no estoy mintiendo. Julián dio un asentimiento cortante y satisfecho. Excelente. Nuestro abogado, el señor Santamaría, se pondrá en contacto para recoger tu muestra mañana. Luego se volvió hacia su madre. Hasta que tengamos los resultados te prohíbo darle a esta mujer un solo euro. Por lo que sabemos, esto es una estafa elaborada y podría desaparecer en el momento en que le paguen. Se quedará aquí, en esta casa. Como mi invitada, declaró Leonor, su autoridad resonando por la habitación. Una mirada de furia cruzó el rostro de Julián antes de que la enmascarara. Como desees, madre, pero no digas que no te lo advertimos. Con una última mirada marchita a Amelia, Julián y Beatriz se volvieron y salieron de la biblioteca, su victoria colgando en el aire. La calidez que había llenado brevemente la habitación se había ido, reemplazada por la realidad escalofriante de lo que se avecinaba. Amelia no solo estaba descubriendo una familia, estaba entrando en una guerra. Los siguientes días fueron un limbo surrealista. Amelia y su hijo Leo se mudaron a una suite de invitados en la mansión Vega, que era más grande y más opulenta que cualquier hogar en el que hubieran vivido jamás. Leo, de 6 años, estaba en el paraíso, convencido de que se había mudado a un castillo. Corría por los jardines cuidados, se maravillaba con la piscina cubierta, y se hizo amigo del mayordomo de rostro severo Carlos, quien se encontró esbozando una sonrisa por primera vez en años. Para Amelia, sin embargo, la mansión se sentía como una jaula dorada.
Era una invitada, pero también un espécimen bajo un microscopio. El personal de la casa la trataba con una mezcla de curiosidad y distancia formal, claramente tomando sus señales de Julián y Beatriz, quienes hacían conocer su desdén en cada oportunidad. Leonor, por otro lado, hizo todo lo posible por tender puentes sobre el vacío de 30 años. Colmó a Leo con afecto y regalos que él era demasiado joven para entender su valor. Pasó horas con Amelia, mostrándole álbumes de fotos viejos, compartiendo historias de la infancia de Isabel, tratando de unir las piezas de la vida que su hija había vivido. Por primera vez en una década, una luz genuina regresó a los ojos de Leonor. Estaba redescubriendo una parte de sí misma que pensó que estaba muerta y enterrada. A tu madre le encantaba pintar, dijo Leonor una tarde, su dedo enguantado trazando sobre una fotografía de una Isabel adolescente con pintura manchada en la mejilla. Podía encontrar belleza en cualquier lugar, en una flor marchita, en una grieta en el pavimento. Su voz se apagó, llena de arrepentimiento. Traté de empujarla hacia un camino más práctico, negocios, derecho. No entendí que su arte era su alma. Sofoqué la misma cosa que la hacía especial. Amelia escuchó, absorbiendo estas nuevas facetas de su madre. Vio el dolor y la culpa que atormentaban a Leonor, y su corazón se compadeció de la anciana. Un vínculo frágil comenzó a formarse entre ellas, tejido de dolor compartido y esperanza tentativa. Pero Julián y Beatriz no estaban ociosos. Veían esta relación floreciente como una amenaza catastrófica a su dominio. Su herencia, su estatus, su poder, todo estaba en riesgo. Está manipulándola. ¿Lo ves, verdad? Siseó Beatriz a Julián una noche en su propia ala de la mansión, haciendo el papel de la huérfana humilde y agradecida. Y tu madre, aturdida por el dolor y la edad, se lo está tragando. Anzuelo, sedal y plomo. Los resultados del ADN tardarán otra semana, dijo Julián paseando por su estudio. No podemos simplemente esperar. Necesitamos desacreditarla. Necesitamos influencia. Algo que pruebe que no es la santa que parece ser. Los ojos de Beatriz brillaron con una inteligencia cruel. Todo el mundo tiene secretos, querido. Especialmente la gente que ha tenido que luchar. Se desesperan. Cometen errores. Cogió su teléfono. Conozco a un hombre, un investigador privado, Roberto Mendizábal. Es discreto y es muy bueno encontrando suciedad. Veamos qué esqueletos tiene esta pequeña camarera en su armario. Roberto Mendizábal era un hombre que operaba en las sombras de la ciudad. En 2 días comenzó a excavar en la vida de Amelia Ruiz. Era un historial decepcionantemente limpio. Trabajaba duro, pagaba sus facturas a veces tarde y no tenía antecedentes penales. Era por todos los informes una persona decente, pero Mendizábal fue pagado para encontrar algo, y si no podía encontrarlo, era experto en crearlo. Descubrió que 2 años antes Amelia había estado en un accidente de coche menor. El otro conductor, un hombre llamado Marcos Torrent, había sido agresivo y afirmó que ella tenía la culpa. El seguro lo manejó, pero no antes de que Torrent hiciera una escena. Mendizábal vio una apertura. Contactó a Marcos Torrent, un hombre con un problema de juego y una cartera perpetuamente vacía. Por unos miles en efectivo, Torrent estuvo más que feliz de cambiar su historia. Ahora afirmaría que Amelia había tratado de sobornarlo en el lugar, ofreciéndole dinero en efectivo para no llamar a la policía porque había estado bebiendo. Era una mentira, pero era creíble. Beatriz estaba encantada. No era un delito grave, pero era suficiente. Pintaba un cuadro de una persona engañosa y manipuladora. Era una semilla de duda que podían plantar en la mente de Leonor en el momento perfecto. Mientras tanto, Amelia permanecía ajena al complot en su contra. Su mayor lucha era con su propia identidad. Un día era camarera, al siguiente la potencial heredera de una fortuna multimillonaria. El latigazo era severo. Una tarde, el señor Santamaría, el abogado familiar, un hombre amable y anciano con ojos gentiles, solicitó una reunión con ella. La señora Vega me ha instruido para comenzar el proceso de reconocerte como su heredera legal, pendiente de los resultados del ADN, explicó con calma. Esto implica establecer fideicomisos, entender implicaciones fiscales. Es una empresa significativa. Amelia sintió una ola de náusea. Fideicomisos, impuestos. Señor Santamaría, todavía no sé cómo usar la cafetera en la cocina. Todo se siente mal, como si fuera una impostora. No eres una impostora, querida, dijo gentilmente. Eres familia. Pero ten cuidado, con una familia como los Vega, ese título viene con tanto conflicto como confort. Julián y Beatriz no te aceptarán fácilmente. Sus palabras fueron proféticas. Más tarde ese día, Amelia estaba en el jardín viendo jugar a Leo cuando Beatriz se le acercó, una sonrisa falsa y dulce pegada en su rostro. ¿Disfrutando de los terrenos?, preguntó Beatriz, su tono goteando con descendencia. Tú y tu hijo ciertamente se han hecho como en casa. A Leo le encanta aquí, respondió Amelia educadamente, negándose a ser provocada. Estoy segura.
ronroneó Beatriz. Los niños aman las cosas brillantes y tú, Amelia, pareces haber encontrado el juguete más brillante de todos. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Un consejo. Toma un acuerdo. Leonor te dará unos millones para desaparecer. Sería suficiente para establecerte a ti y a tu chico de por vida. Toma el dinero y corre, porque si te quedas, si tratas de tomar lo que le pertenece a mi esposo, haré de tu vida un infierno viviente. Desenterraré cada error que hayas cometido y lo transmitiré al mundo. No solo perderás la herencia, perderás tu dignidad también. La amenaza fue sin disfraces, una declaración de guerra. Amelia la miró, horrorizada pero resuelta. Esto no es sobre el dinero para mí, es sobre mi abuela. Beatriz rió, un sonido agudo y feo. Oh, pobre chica ingenua, no tienes idea de contra qué estás. Se volvió y se alejó, dejando a Amelia parada en el hermoso jardín bañado por el sol, un terror frío filtrándose en su corazón. La espera de los resultados del ADN era ahora una bomba de tiempo, el día en que los resultados del ADN debían llegar. La atmósfera en la mansión Vega era eléctrica con tensión. Se sentía menos como un hogar familiar, y más como el cuartel general de dos ejércitos opuestos esperando un despacho crítico desde el frente. Leonor había solicitado que todos se reunieran en la biblioteca, la misma habitación donde había comenzado el drama. Se sentó en su gran sillón junto a la chimenea. Amelia y un Leo silencioso y nervioso en un sofá cerca. Julián y Beatriz tomaron asientos en el lado opuesto de la habitación, su postura rígida, sus rostros sombríos. El señor Santamaría llegó precisamente a las 3:00 p.m. Era un hombre acostumbrado a situaciones de alto riesgo, pero incluso él parecía sentir el peso opresivo en la habitación. Llevaba un solo sobre manila sellado. «Buenas tardes», dijo, su voz un ancla calmada en el silencio tormentoso. «Tengo los resultados del laboratorio». Todos los ojos se fijaron en el sobre. Contenía más que solo un hallazgo científico. Contenía el futuro de la dinastía Vega. Julián se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos mientras agarraba los brazos de su silla. La sonrisa pintada de Beatriz era tensa, sus ojos como astillas de hielo. Amelia sostenía la mano pequeña de Leo, su propia palma sudando. El señor Santamaría cuidadosamente rompió el sello y sacó una sola hoja de papel. La escaneó, su expresión indescifrable. Después de un momento que se estiró por una eternidad, levantó la vista, su mirada asentándose en Leonor. El análisis comparó la muestra de ADN proporcionada por la señorita Amelia Ruiz con una muestra suya, Leonor, anunció formalmente. Los resultados son concluyentes. Hizo una pausa para efecto dramático. La probabilidad de abuela-nieta es del 99.999%. Amelia Ruiz es sin ninguna duda científica la hija de la difunta Isabel Vega Ruiz y su nieta. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Leonor cerró los ojos y una sola lágrima de puro alivio rodó por su mejilla. Extendió una mano hacia Amelia, su sonrisa radiante. «Lo sabía», susurró. «Lo sabía en mi alma». Amelia sintió una ola de vindicación lavarla. Apretó la mano de Leo y sonrió de vuelta a su abuela, una sonrisa genuina y feliz. Era real. Todo era real. Julián se desplomó en su silla como si lo hubieran golpeado, una mirada de furia pura en su rostro. Este era su peor escenario. Pero Beatriz no estaba derrotada. Estaba preparada. Este era el momento que había estado esperando. «Bueno», dijo Beatriz, su voz cortando a través del momento emocional como un fragmento de vidrio. «Eso está resuelto entonces». Se levantó, una carpeta en su mano que Amelia no había notado antes. Mientras todos esperábamos que esta reunión tan conmovedora fuera confirmada, Julián y yo pensamos que era prudente hacer nuestra propia debida diligencia, para entender exactamente a quién estamos dando la bienvenida a esta familia. La sonrisa de Leonor se desvaneció. «Beatriz, ¿qué significa esto? Este es un momento para celebrar». «¿Lo es?», replicó Beatriz, su voz sacarina. «¿O es un momento para enfrentar la verdad? Verás, Leonor, puedes haber encontrado tu sangre, pero no tienes idea de quién es realmente esta mujer». Abrió la carpeta. «Contratamos a un investigador privado, Roberto Mendizábal, muy minucioso». Sacó un documento y comenzó a leer. «Veamos. Amelia Ruiz, una serie de trabajos mal pagados, constantemente atrasada en el alquiler. Pero esta es la parte interesante. Hace 2 años, el 14 de mayo, un accidente de tráfico en una calle de Malasaña. El otro conductor, un tal señor Marcos Torrent. La sangre de Amelia se heló. Recordó el incidente, el hombre beligerante que le había gritado. Según la declaración jurada del señor Torrent, continuó Beatriz, sus ojos brillando con triunfo. La señorita Ruiz estaba errática y olía a alcohol. Cuando él amenazó con llamar a la policía, ella le ofreció 500 euros en efectivo para olvidar todo el asunto. Un intento de sobornar a un hombre para encubrir una conducción bajo los efectos del alcohol.
¡Qué ingeniosa! La acusación fue una bomba. Era una mentira completa y total. Pero fue presentada con tal autoridad, una declaración jurada que sonaba condenatoria. «Eso no es verdad», gritó Amelia saltando de pie. «Está mintiendo. El hombre era un maníaco. Me gritó, pero no estaba bebiendo. Nunca le ofrecí dinero». «Por supuesto que dirías eso», intervino Julián, levantándose para estar con su esposa. «Eres una mentirosa nata. Toda tu vida ha sido una lucha, raspando por dinero. Surge la oportunidad. Intentas mentir y hacer trampa para salir de problemas. Está en tu carácter». Leonor miró de los rostros satisfechos de Julián y Beatriz al rostro aterrado de Amelia. Un destello de duda, una pequeña semilla venenosa fue plantada. Había estado tan cegada por la esperanza, tan desesperada por creer en este cuento de hadas. ¿Había sido ingenua? Pensó en su propio mundo, un mundo de contratos, traiciones y ambición despiadada. La gente mentía por mucho menos que una herencia multimillonaria. «Amelia, ¿hay algo de verdad en esto?», preguntó Leonor, su voz vacilando. La pregunta en sí fue una traición y destrozó el corazón de Amelia. Lágrimas brotaron en los ojos de Amelia, lágrimas de dolor y furia. Después de todo, después de la prueba de ADN, después de abrir su vida a esta familia, que su abuela, la única persona en quien estaba comenzando a confiar, la mirara con sospecha. «Era demasiado. ¿Les crees a ellos?», susurró, su voz ahogada de emoción. Miró el rostro conflictuado de Leonor y vio que la semilla de duda ya estaba echando raíces. La alegría del momento se había ido, envenenada por una mentira calculada. Beatriz había ganado esta ronda. Había convertido exitosamente un momento de reunión en uno de acusación y desconfianza. Amelia negó con la cabeza. Una profunda sensación de desesperación lavándola. «No puedo hacer esto», dijo, su voz apenas audible. Tomó la mano de Leo acercándolo. «No quiero su dinero. No quiero nada de esto». Se volvió y huyó de la biblioteca, dejando atrás un silencio atónito, una Beatriz triunfante y una anciana con el corazón roto cuya mayor esperanza acababa de ser corrompida por una mentira venenosa. La retirada de Amelia de vuelta a la suite de invitados fue un torbellino de empacar desesperado y lleno de lágrimas. Arrojó sus pertenencias escasas y las de Leo en sus viejas y gastadas bolsas de lona. La habitación lujosa, que una vez se había sentido como un sueño, ahora se sentía como una prisión de juicio y sospecha. Leo, confundido y asustado por las lágrimas de su madre, solo abrazó su nuevo oso de peluche, un regalo de Leonor, y observó en silencio. «Vamos a casa, cariño», dijo Amelia tratando de mantener su voz firme. «De vuelta a nuestro verdadero hogar». Su resolución era absoluta. Podía soportar la pobreza, podía soportar las dificultades, pero no soportaría ser llamada mentirosa y tramposa. No sometería a su hijo a una familia que lo usaría como peón en sus juegos crueles. El breve momento de duda en los ojos de Leonor había cortado el vínculo frágil entre ellas más efectivamente que cualquier mentira. Abajo, la biblioteca era una zona de guerra de palabras. «¿Cómo pudiste?», rugió Leonor a Julián y Beatriz, su propio corazón roto ahora solidificándose en furia. Tomaron un momento de pura alegría y lo destruyeron deliberada, maliciosamente. «Revelamos la verdad», replicó Julián, su voz alzándose para igualar la de ella. «Estamos tratando de protegerte. Esta mujer es una estafadora. Su carácter está manchado. ¿Puedes imaginar el escándalo cuando los tabloides se enteren de esto? Heredera de multimillonaria en escándalo de soborno por conducir ebria, mancharía el nombre Vega para siempre. Un nombre que pareces importarte más que tu propia familia», replicó Leonor. «Más que tu sobrina perdida hace mucho, más que mi felicidad. Mi deber principal es con esta empresa, este legado», tronó Julián. «Algo que tú me enseñaste. No puedes dejar que el sentimentalismo nuble tu juicio y ponga en riesgo todo lo que Ricardo y tú construyeron por alguna camarera». Su discusión fue interrumpida por un suave golpe en la puerta de la biblioteca. Era Carlos, el mayordomo. Su rostro estaba grave. «Señora Vega, disculpe la intrusión», dijo. «La señorita Ruiz ha hecho sus maletas. Está esperando un taxi junto a la puerta principal». El corazón de Leonor se desplomó. Se estaba yendo. La realización la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estaba a punto de perder a su familia otra vez. Esta vez por su propia vacilación, por la crueldad de su propio hijo. Tenía que detenerla. Mientras Leonor salía corriendo de la habitación, Amelia estaba en su suite haciendo un último barrido. Abrió un armario para asegurarse de no haber dejado nada. Metido en el estante superior había una caja de cartón maltratada que había traído de su apartamento, la que contenía las pocas posesiones de su madre. No había tenido el corazón de revisarla desde que se mudó. Ahora algo la compelió a abrirla. Dentro había cuadernos de bocetos viejos, pinceles secos y un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Estaban dirigidas en la escritura elegante de su madre a
Señora Leonor Vega, Finca Vega, Madrid. Nunca habían sido enviadas. Los matasellos eran todos de hace 30 años. Con manos temblorosas, Amelia desató la cinta y comenzó a leer la primera. Querida madre, espero que esta carta te encuentre. He intentado llamar, pero nadie nunca me pasa. Lamento tanto las cosas que dije. Estaba enojada y herida, pero nunca dejé de amarte. Daniel y yo estamos luchando, pero somos felices. Desearía que pudieras ver eso. Desearía que pudieras conocerlo. Es amable y bueno. Por favor, madre, solo háblame. La respiración de Amelia se cortó en su garganta. Su madre había intentado reconciliarse. Leyó otra carta fechada unos meses después. Madre, algo maravilloso ha pasado. Estoy embarazada. Vas a ser abuela. Sé que debes estar enojada conmigo, pero espero que la noticia de un nieto ablande tu corazón. Quiero que mi hijo te conozca y conozca a padre. Daniel está tan emocionado. Queremos volver a casa. He dejado una docena de mensajes con el asistente de Julián. ¿No te los ha pasado? Por favor, llámame a este número. Un terror frío lavó sobre Amelia mientras leía la línea otra vez. He dejado una docena de mensajes con el asistente de Julián. Frenéticamente rasgó las otras cartas. Contaban una historia de creciente desesperación. Cartas sobre Daniel enfermándose con un cáncer de rápida acción. Cartas suplicando ayuda, no para ella, sino para él. Y luego la carta final y desgarradora. Madre, Daniel se ha ido. Murió esta mañana. Estoy sola y tengo 7 meses de embarazo. No tengo nada. Llamé a la casa principal otra vez hoy, desesperada por hablar contigo. Julián contestó. Me dijo que no querías nada que ver conmigo. Dijo que le dijiste que mis elecciones tenían consecuencias y que nunca debía contactar a la familia otra vez. Dijo que me habías desheredado. Mi corazón está roto, madre, no solo por perder a Daniel, sino por perderte a ti también. No te molestaré otra vez. Criaré a este bebé sola. Adiós, tu hija, Isabel. La carta cayó de los dedos entumecidos de Amelia. No fue solo un malentendido, no fue solo una pelea. Fue un acto deliberado y calculado de sabotaje. Julián había interceptado las llamadas. Le había mentido a Isabel diciéndole que estaba desheredada. Les había mentido a sus padres, dejándolos creer que su hija simplemente había desaparecido sin rastro. Había destruido solitariamente a su propia familia para asegurar su posición como el único heredero. En ese momento, Leonor irrumpió en la habitación, su rostro grabado con pánico. Amelia, por favor, no te vayas. Podemos resolver esto. Estaba equivocada al dudar de ti. Por favor. Sus palabras murieron en su garganta cuando vio las cartas, esparcidas en el suelo y la mirada de fría y devastadora realización en el rostro de Amelia. Amelia simplemente recogió la última carta y se la entregó a su abuela. Las manos de Leonor temblaron mientras leía las últimas palabras de su hija muerta. Leyó sobre las llamadas, sobre el embarazo, sobre la muerte de Daniel. Pero fue la parte sobre Julián lo que hizo que su mundo colapsara. La mentira. La mentira cruel e imperdonable. El hijo que había criado, el hombre que había hecho CEO de su empresa, no solo había permitido que su hermana sufriera y muriera sola, sino que lo había orquestado. Había dejado que sus padres sufrieran durante 30 años por una pérdida que él mismo había diseñado. Un sonido bajo y gutural de agonía pura escapó de los labios de Leonor. Era el sonido del corazón de una madre rompiéndose por segunda y última vez. Levantó la vista de la carta, sus ojos ya no llenos de lágrimas, sino con un fuego de rabia incandescente. Se volvió y marchó fuera de la habitación, la carta aferrada en su mano como un arma. Amelia la siguió sabiendo que esto ya no era sobre ella. Esto era sobre un crimen de 30 años que estaba a punto de ser sacado a la luz. Encontraron a Julián y Beatriz en el salón principal, esperando satisfechos que el problema se fuera. Leonor caminó directo hacia su hijo y sin una palabra le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó por el espacio cavernoso. Tú, siseó, su voz temblando con una rabia tan profunda que era casi silenciosa. Levantó la carta. Tú hiciste esto. La dejaste morir sola. Nos dejaste pensar que se había ido. Mataste a tu propia hermana. El rostro de Julián se puso blanco cuando vio la carta. La máscara de control se hizo añicos, reemplazada por pánico puro y acorralado. Madre, yo... No fue así. Estaba tratando de protegerte de ella, de ellos. ¿Protegerme? La voz de Leonor se alzó a un rugido aterrador. Nos destruiste. Por dinero, por poder. No eres mi hijo. Eres un monstruo. La verdad estaba afuera. Fea, brutal e innegable. Los cimientos de la familia Vega se habían agrietado, revelando la podredumbre y la traición que yacían en su núcleo. Las secuelas de la revelación fueron rápidas y brutales. A la fría luz de su traición, Julián Vega se marchitó. Sus negaciones fueron débiles, sus excusas patéticas.
Beatriz, viendo su mundo completo de riqueza y estatus evaporándose ante sus ojos, trató de distanciarse, afirmando que no sabía nada del secreto de décadas de Julián. Pero Leonor había terminado con ambos. «Salgan», ordenó Leonor, su voz desprovista de toda emoción, salvo por una finalidad escalofriante. «Salgan de mi casa. El señor Santamaría los contactará mañana respecto a su indemnización de la empresa y su desheredación. No recibirán nada. Ya no son parte de esta familia». Julián y Beatriz se quedaron ahí parados, despojados de su poder, su futuro aniquilado por un paquete de cartas viejas. Dejaron la mansión ese día sin nada más que su ropa cara y la desgracia pública que seguramente seguiría. El Imperio Vega tenía una nueva dirección, y ellos no eran parte de él. En la calma que siguió a su partida, Leonor se volvió hacia Amelia. La anciana parecía frágil, envejecida por la terrible verdad. Sin embargo, había una nueva claridad en sus ojos. Caminó hacia Amelia y tomó ambas de sus manos. «Lo siento tanto», dijo Leonor, su voz espesa con lágrimas no derramadas. «Fallé a tu madre y te fallé a ti al dudar de ti. ¿Puedes perdonarme alguna vez?» Amelia miró a la mujer rota ante ella, la mujer que era su abuela, y no vio a una multimillonaria o una matriarca, sino solo a una madre que había perdido a su hija. Toda la ira y el dolor que había sentido se derritieron, reemplazados por un profundo dolor compartido. «No hay nada que perdonar», susurró Amelia, apretando sus manos. «No sabías. A ambas nos mintieron». Ese momento marcó el verdadero comienzo de su familia. Las semanas que siguieron no fueron sobre abogados y fideicomisos. Aunque el señor Santamaría manejó todo eso silenciosamente en segundo plano, instalando oficialmente a Amelia como la heredera principal de la fortuna Vega, en cambio, fueron sobre sanar. Leonor, Amelia y Leo se convirtieron en una unidad pequeña y muy unida. Pasaron sus días no en salas de juntas, sino en los jardines. Leonor enseñó a Leo cómo jugar ajedrez de la misma manera que le había enseñado a Isabel. Amelia, descubriendo los viejos suministros de arte de su madre, comenzó a dibujar otra vez, un talento que nunca supo que tenía. Dibujó imágenes de Leo persiguiendo mariposas, de Carlos el mayordomo sonriendo en secreto, de Leonor dormida en su sillón. Una mirada de paz finalmente en su rostro. Una tarde, Leonor encontró a Amelia sentada junto a la chimenea, el guardapelo Polaris en sus manos. «Se suponía que tu madre debía devolverme eso el día de su boda», dijo Leonor suavemente. Era una tradición que quería comenzar. La matriarca lo pasa a su hija, quien lo pasa a la suya. Es un símbolo de nuestra estrella guía, el amor que nos lleva a casa. Tomó gentilmente el guardapelo de la mano de Amelia. «Era mío. Luego fue de Isabel. Ahora, Amelia, es tuyo». Cuidadosamente abrochó la cadena de plata alrededor del cuello de Amelia. «Llévalo no como un recuerdo de lo que perdimos, sino como una promesa de lo que hemos encontrado». Amelia tocó la estrella, su metal frío un consuelo contra su piel. Ya no era solo una pieza de joyería, era su historia, su futuro, su conexión con una línea de mujeres fuertes de las que ahora estaba orgullosa de ser parte. La mansión, una vez un palacio frío e intimidante, lentamente se convirtió en un hogar lleno de risas. Los gritos de alegría de Leo resonando en los pasillos, las risitas silenciosas de Amelia y los suspiros cálidos y contentos de Leonor. Los fantasmas del pasado no habían desaparecido, pero ya no atormentaban las habitaciones. En cambio, eran recuerdos apreciados integrados en el tejido de una familia nueva y más fuerte, Leonor Vega, la multimillonaria que lo había tenido todo. Finalmente había encontrado la única cosa que realmente necesitaba, el amor incondicional de su familia. Y Amelia Ruiz, la camarera que no había tenido nada, descubrió que su mayor herencia no era el dinero, sino la abuela que había estado esperándola todo el tiempo. Guiada a casa por la luz de una estrella de plata, al final, esta no fue una historia sobre una fortuna perdida siendo encontrada, sino sobre una familia perdida siendo reunida. Es un recordatorio poderoso de que los tesoros más valiosos que poseemos no se guardan en bóvedas, sino en nuestros corazones. La historia de Leonor, Amelia y Leo nos enseña sobre el poder devastador de los secretos, la naturaleza corrosiva de la codicia y el increíble poder sanador del perdón y las segundas oportunidades. Demuestra que nunca es demasiado tarde para corregir un error y que los lazos de familia, aunque puedan ser estirados y probados, pueden en última instancia resistir incluso las traiciones más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor haznoslo saber en los comentarios a continuación. ¿Qué habrías hecho en la posición de Leonor? ¿Has sido testigo alguna vez de un momento que cambió la vida de alguien para siempre? Nos encantaría escuchar tus pensamientos, y si quieres más historias increíbles de la vida real que te inspirarán y conmoverán, por favor dale al botón de me gusta, comparte este video con alguien que necesite escucharlo,
Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por vernos.